¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues este martes 10 de mayo del año 2022, aquí en México estamos celebrando el Día de la Madre. Para muchos en otros países fue el pasado 8, pero aquí en México, bueno, una fiesta totalmente tradicional y especial. Así es de que felicidades a todas las damas que nos escuchan. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular en su emisión número 66. Totalmente felices de recibirles y desde luego festejar con ustedes un día más, desde luego del 10 de mayo. Y bueno, hoy todo el mundo se desbordó en las calles porque bueno, un poco ya fue disminuyendo la pandemia y esto permitió las reuniones, los festejos, así es de que bienvenidos todos, muchísimas gracias y desde luego gracias Innotec por tu gran cortesía, gracias por acompañarnos y tu gran preocupación desde luego por la salud aquí en México y en el mundo. Así es de que le damos la más cordial bienvenida a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches a todos los radioescuchas. Pues sí, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes como todos los martes aquí en el programa de la medicina nuclear y la imagen molecular. Y como bien lo dijiste, pues en esta semana pues hay muchas fechas interesantes e importantes, ¿no? Que hay que conmemorar y hay que tenerlo bien presente. Ya lo mencionaste, en México va a ser el Día de es el Día de las Madres. Y pues queremos mandarles un saludo a todas las mujeres que tienen la dicha de tener la maternidad. El programa de hoy pues toca y tiene relación con el hecho de la salud femenina, Lupita, que es muy importante, que hemos estado hablando, recalcando. Hemos hablado, claro, de las cosas que se han logrado, que han sido muy buenas, pero como siempre lo hemos dicho, Lupita, pues nunca es suficiente, ¿no? Cuando del bienestar en la salud de las personas se trata. Y pues todavía hay cuestiones un tanto pendientes, ¿no? En cuanto a la salud de las mujeres en específico. Y pues el tema de hoy, pues tocamos este punto. Vamos a hacer un contraste muy claro entre los éxitos que se han tenido, pero cómo, pues todavía hay oportunidades de mejora. Y esto también, la medicina nuclear y la imagen molecular puede contribuir grandemente a el cuidado de las mujeres y bueno, estamos muy contentos de poder celebrarlas el día de hoy, Lupita. Así es, y desde luego acompañado de estas ofertas tan importantes que es el cuidado de la salud. Así es de que pues esto es la barra de la medicina educativa, gracias a pues todo el esfuerzo que hace el doctor de podernos platicar, de hablar en un lenguaje claro, pero también yo creo que de alguna manera con mucha sensibilidad y con mucha conciencia. Así es de que pues bienvenidas y bienvenidos a esta emisión número 66. Y bueno, bien lo comentábamos, el tema de hoy, imágenes moleculares del cáncer de ovario. Y bueno, pues para entrar ya en materia y un poco en contexto, desde luego, que celebramos el pasado 8 de mayo, el domingo, el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Para nosotros era muy importante compartirles esta información y desde luego hacer conciencia de que por qué este Día Mundial, que es algo muy importante para todas las mujeres. Y bueno, pues el tema, como ya lo comentamos, imágenes moleculares del cáncer de ovario, y un poco entrando ya en contexto, en México el cáncer de ovario representa el 5.3% de los diagnósticos de cáncer en todos los grupos de edad y 21% de los cánceres ginecológicos. Solo alrededor del 20% de los casos de cáncer de ovario se detectan en una etapa temprana. Cuando esta enfermedad es diagnosticada a tiempo, aproximadamente el 94% de las pacientes viven más de 5 años después del diagnóstico. Unos datos fuertes, pero pues yo creo que a final de cuentas duros, pero debemos entrar en muchísima conciencia. Así es de que, pues gracias Innotec por tu gran cortesía y desde luego siempre de la mano con nosotros, preocupado por la salud de nuestras mujeres. Muchas gracias. Y bueno, pues como lo mencionamos, imágenes moleculares del cáncer de ovario. Y bueno, la imagen molecular y la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión del experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje claro, sencillo,
pero muy, muy claro, ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general, que justamente esto es lo que necesitamos, esta gran vinculación, tomarnos de la mano y hablar con nuestros especialistas. Gracias a todos ustedes, desde luego, seguimos al aire. Y bueno, pues estamos hablando imágenes moleculares del cáncer de ovario. Y bueno, pues pasamos también quién es el doctor Iván Díaz Meneses. Adelantamos sus redes sociales para que nos hagan favor de acompañarnos. En todas las redes sociales estamos para que nos pregunten, nos hagan llegar felicitaciones, mensajes, todo lo que ustedes requieran. Con muchísimo gusto, aquí los esperamos. Gracias por acompañarnos, Innotec. Muchas gracias por tu cortesía. Y bueno, ¿quién es el doctor Iván Díaz Meneses? Con muchísimo gusto les compartimos. Profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de alto nivel y, por supuesto, ese brazo social tan importante del doctor, un rotario muy, pero muy comprometido de el Club Rotario Alameda. Así es de que, pues, muchísimas gracias y pasamos rápido a los grandes festividades que aquí en México son muy relevantes, desde luego. Este programa es en honor al Día Mundial de la lucha contra el cáncer de ovario, desde luego hoy que festejamos el 10 de mayo y bueno, pues gracias a todos nuestros profesores que siempre están presentes con nosotros y este 15 de mayo, bueno, pues a festejarlos también. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Somos los primeros y pioneros, desde luego, divulgadores en lenguaje español, verificado totalmente. Gracias por acompañarnos, una especialidad médica de excelencia y desde luego de vanguardia. Y bueno, pues ya lo comentamos, el 10 de mayo también transmitimos el programa para todos ustedes. Y bueno, en contexto editorial, la imagen molecular se destaca principalmente por su capacidad para detectar los cambios funcionales que ocurren en estadios tempranos de la enfermedad cancerosa, a menudo mucho antes que en las imágenes de tomografía computada o resonancia magnética, las cuales demuestran cambios estructurales. Un postulado invaluable es que los cambios moleculares y funcionales anteceden a los cambios morfológicos. Esta es la gran noticia que comunicamos a ustedes en cada emisión de su programa, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Fíjese, doctor, que hay muchas preguntas alrededor de los diversos estudios que existen y bueno, ya usted con calma nos hará favor de ilustrarnos. Y bueno, pues esto nos quiere hacer favor de compartirnos, doctor, estos glosarios de conceptos. Sí, Lupita, ¿te acuerdas que hace algunos programas pues estábamos comentando, ¿no?, que nosotros estamos en busca de un perfeccionamiento o de una mejora continua? Y hemos hecho algunas adaptaciones, algunas apariciones en los programas, pues todo con la idea de que el programa sea atractivo, sea agradable, que las personas pues no pierdan la oportunidad de pasar un buen rato. Y bueno, aprovechando pues para aprender un poquito más. Ajá, recuerda que pues recordemos que este es un programa apto para todo público. Y también recordemos que en la práctica clínica, es decir, en el día a día, en la atención de los pacientes, pues uno cuando pues tiene la fortuna de atender a un volumen importante de pacientes, pues va notando, ¿no?, algunas cuestiones en las cuales los pacientes como que siempre recurrentemente tienen preguntas o les genera incertidumbre o les genera angustia. Y adivina qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, Lupita. Pues vamos a integrar una nueva sección al programa en donde vamos a hablar de esos términos
médicos que muchas veces los pacientes leen en los informes médicos, en sus consultas, en sus reportes de estudios de imagen, etcétera, y que muchas veces no los entienden. Si bien es cierto que el informe médico y el reporte médico es un documento que tiene un carácter, ahora sí, valga la redundancia, médico, esto no quiere decir que los pacientes puedan acercarse un poquito más a esa terminología, ¿no? Es como cuando alguien lee un documento legal en donde, bueno, hay algunos términos y pues la gente como que no lo entiende y como que lo espanta, ¿no? Imagínate ahora cuando pues estamos ante documentos que pues hablan de la salud de uno o de la salud de un ser querido, ¿no? Entonces, pues yo creo que es importante explicar estos términos de una manera muy sencilla, pero entendible para que la gente, que las personas que nos escuchan, bueno, pues se vayan familiarizando con estos términos. Recuerda que aquí nosotros tratamos de ser un lugar de divulgación, un lugar de aprendizaje, un lugar donde las personas, bueno, pues tienen un acercamiento con esta parte de la medicina, ¿no? Con la alta especialidad médica. Entonces, dicho lo cual, Lupita, pues el primer glosario, tenemos una sección que se llama glosario de conceptos. Un glosario es un conjunto, es menos amplio que un diccionario, pero es un conjunto de términos o de expresiones que se utilizan pues en campos especializados, ¿no? Eso es un glosario. Entonces, el primer término que vamos a presentar, vamos a ir presentando términos cada determinado tiempo, pero el primer término que vamos a presentar hoy es la fiebre de origen desconocido. Entonces, es un concepto bastante importante. ¿Y por qué lo presentamos? Pues porque es un diagnóstico, que muchas veces los pacientes tienen que hacer estudios de tomografía por emisión de positrones, es decir, PET, pues para tratar de ahondar más en el conocimiento de qué es lo que está pasando en el cuerpo de las personas, ¿no? La fiebre es una manera en que el cuerpo responde, es un mecanismo de defensa. Pensaríamos que es una cuestión que daña, que es una cuestión lesiva, pero en realidad el cuerpo lo que está haciendo es tratando de defenderse. De las cosas que hace el cuerpo para tratar de defenderse, pues es incrementar la temperatura. Ajá, porque la temperatura, bueno, juega un papel importante en los procesos biológicos y bioquímicos de adentro del cuerpo. Y, por ejemplo, cuando hay un proceso que invaden virus o que invaden bacterias o que invaden microorganismos, la temperatura incrementada hace que sean menos capaces de sobrevivir adentro del cuerpo, de tal manera que la fiebre es un mecanismo de defensa y también es una señal de alarma de que algo no está bien, Lupita. La fiebre tiene un carácter inespecífico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas causas que pueden dar fiebre. Entonces, como lo dice ahí en la diapositiva, pues cerca de 200 causas de fiebre, ¿no? Aunque las podemos englobar en grupos, la mayoría caen en las causas infecciosas, oncológicas, por supuesto, y en las causas autoinmunes, Lupita. Creo que tenemos por ahí una diapositiva donde mostramos un caso ilustrativo bastante, exactamente. Bueno, ahí no tenemos el video, pero se ve, por ejemplo, este paciente que tuvo una fiebre de origen desconocido. ¿Y cuáles las características de una fiebre o los criterios para decir que una fiebre la reputemos como de origen desconocido? Lo primero, pues, es que se presente una temperatura mayor de 38.3 en 3 determinaciones seguidas. Bueno, esto pues es un criterio de fiebre, pero no es suficiente para que digamos que es una fiebre de origen desconocido. Aparte, esta fiebre tiene que durar al menos 3 semanas, Lupita. Imagínate un paciente con 3 semanas de fiebre, o sea, es algo tremendo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados de que la fiebre es 1 o 2 días y se te quita, pero cuando tu fiebre no se te quita en 2 o 3 días, es tiempo de ir a consulta, porque es poco probable que se te vaya a quitar solito. Esto es un consejo bastante importante, ¿no? Es importante saber cuánto tiempo tiene una persona con fiebre. Y el tercer punto para que nosotros categoricemos a una fiebre como de origen desconocido es que después de que los médicos les hacen los estudios rutinarios, los estudios más accesibles, los estudios de inicio, los estudios de base, estos estudios no arrojan una causa clara de la fiebre, es decir, le piden sus análisis de sangre, le hacen a lo mejor un ultrasonido, a lo mejor una placa de tórax, incluso hasta tomografías y resonancias, y estos estudios, estas imágenes no dejan bien a bien claro
cuál es la causa que subyace a la fiebre del paciente. Entonces, cuando estamos ante esta situación, pues es una cuestión bastante razonable, como lo hemos comentado, hacer uso de métodos de imagen sofisticados, de avanzada, que evalúan otras anomalías más bien funcionales, más bien metabólicas, más bien bioquímicas, que nos permitan llegar a una cuestión de certidumbre de cuál es la causa de la fiebre, porque muchas veces para que la fiebre remita, es decir, que se quita, pues se tiene que ir por una causa a erradicar o a quitar la causa que la está generando, ¿no? Entonces, como ya dijimos, los estudios de medicina nuclear e imagen molecular pueden ser muy, pero que muy útiles para este tipo de pacientes. Recuerden, después de, si los pacientes tienen fiebre durante 3 semanas, si después de los estudios no se ha llegado a un diagnóstico, es un buen momento de hacer un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Aquí nosotros estamos ilustrando un paciente que tenía estas características y vemos como ahí en su parte del corazón, eso que se ve verdecito, amarillito, pues no es normal. Pero en la imagen morfológica, es decir, en la tomografía, pues no se veía una anomalía. Este paciente resultó que tenía una endocarditis y esa era la causa de su fiebre. En este paciente, pues no fue una cuestión infecciosa, no fue una cuestión tumoral cancerosa, sino fue una cuestión inflamatoria. Entonces, por eso es importante entender que hay más estudios de imagen, que hay más vías, hay más caminos para evaluar y llegar a diagnósticos más precisos en los pacientes, Lupita. Vaya, qué interesante, doctor. Y bueno, finalmente alrededor de la fiebre existen pues tantos casos y de momento tantos diagnósticos que también aquí se confunden. Pero bueno, esto es importante saberlo y cualquier duda que tengan, por favor, háganosla saber a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en La Medicina Nuclear en Facebook, Twitter e Instagram. Así es de que los esperamos con muchísimo gusto. Gracias a nuestra querida Celia González, nuestra productora en Promo Estéreo, y Belén Maspetia en las redes sociales. Muchas gracias. Estamos en el WhatsApp 5510-640164. Y bueno, pues continuamos. Gracias, Inlotec, por tu gran cortesía, siempre comprometidos con la salud de nuestras mujeres. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos con el tema imágenes moleculares del cáncer de ovario, que en breve el doctor empezará toda una temática de desarrollo muy, muy interesante, que esto nos permitirá, pues desde luego, hacer mucho más conciencia y desde luego conmemorando el Día Mundial del Cáncer, que fue el pasado 8 de mayo. Muchas gracias. Y bueno, doctor, empezamos con esta parte tan importante. Existen métodos de detección temprana del cáncer de ovario. Muchas veces nos dicen, es que se confundió con la colitis, se confundió que tenía un síntoma o tenía un sangrado, pero que era normal. ¿Qué pasa aquí, doctor? Sí, Lupita. Mira, recordemos una cuestión importante para entender la relevancia de tener un día en contra del cáncer de ovario. ¿Te acuerdas que hemos hablado otras veces de los cánceres ginecológicos? Es decir, esos cánceres que pues son casi exclusivos de las mujeres. Y decimos casi exclusivo de las mujeres porque a los hombres también les da cáncer de mama. Es raro, pero también les da. Pero bueno, vamos a ser muy prácticos y vamos a decir que son cánceres ginecológicos, cánceres de las mujeres. Pues tenemos el más frecuente, que es el cáncer de mama, en donde, bueno, se han hecho grandes avances, se han hecho mucho bien a las personas, a las mujeres que padecen cáncer de ovario, y ha habido grandes logros en cuanto a diagnóstico, tratamiento y el cómo le va a los pacientes. De hecho, la supervivencia del cáncer de ovario pues es razonablemente buena y todo pinta que va a ser mejor. Por otro lado, tenemos otro segundo cáncer ginecológico importante, que es el cáncer cervicouterino. Es un cáncer también importante en las mujeres, que al igual que en el cáncer de mama, también ha habido grandes avances en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento. Hemos hablado y hemos hecho notar del cáncer cervicouterino, que quizá va a ser el primer cáncer que va a ser erradicado mediante una vacuna, o que va a disminuir grandemente su presentación mediante una vacuna.
Es decir, mediante una vacuna se va a poder quizá prevenir una gran cantidad de pacientes para que no desarrollen cáncer cervicouterino. Como te puedes dar cuenta, pues esto luce muy prometedor, ¿no? O sea, la lucha contra el cáncer va avanzando y eso es algo bueno y es algo que hay que celebrar y es algo que hay que reconocer. Pero, pues no es el fin del camino, Lupita. O sea, todavía hay otros tipos de cáncer. O sea, mama y cervicouterino son tipos de cánceres en donde podemos contar cosas muy alentadoras, muy buenas, ¿no? Ambos tipos de cánceres tienen un método de screening, es decir, que a partir de determinada edad las mujeres se les invita, se les explica la importancia y la conveniencia de hacerse detección temprana. Mama y cervicouterino. Para mama, pues ya sabes que es la mastografía, el ultrasonido, y para cervicouterino es el famoso Papa Nicolau. Para eso es el Papa Nicolau, que bueno, les recomiendan que solo lo hagan a determinada edad a las mujeres. Y bueno, ya hablamos, ¿no? De cómo se ha venido haciendo mediante estudios genéticos, estudios de imagen, etcétera, una caracterización cada vez más fina de los diferentes tipos de cáncer de mama, de tal manera que en mama ya no se están tratando tumores de manera general, sino se están haciendo medicina personalizada dependiendo al tipo de tumor en específico que tiene la mujer. Eso, bueno, pues también es un gran avance, ¿no? Y como estabas mencionando, esto ha llevado a que pues el panorama sea pues alentador y lo cual, te repito, está muy bien. Sin embargo, existen otros dos tipos de cánceres ginecológicos, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es mucho más frecuente que el cáncer de endometrio, pero eso no quiere decir que el de endometrio pues sea un cáncer despreciable, ¿no? Nos vamos a centrar en el cáncer de ovario, que es un tipo de cáncer que por sus características suele ser más oneroso para las mujeres. Para empezar, Lupita, no hay un método de screening, es decir, no podemos hacer detección temprana, o sea, no se ha encontrado un método eficaz y costo efectivo para hacer screening en cáncer de ovario, como si se tiene en mama y como si se tiene en cervicouterino. Y bueno, tampoco en endometrio hay un tipo de screening, ¿no? Segundo, como tú bien lo decías, el cáncer de endometrio, perdón, el cáncer de ovario, al no tener un método de screening, pues no es como que un tumor que suela diagnosticarse en una etapa temprana y eso es un problema, porque sabemos que la probabilidad de supervivencia del cáncer, de cualquier tipo de cáncer, la probabilidad de supervivencia del cáncer incrementa en tanto más precozmente se detecta. Uh-huh. Y en tanto se tarda uno más en hacer el diagnóstico y el tumor se ha extendido a través del cuerpo, pues la probabilidad de supervivencia se ve disminuida, se ve alterada para mal. Tú decías algo muy interesante, muy importante, que la supervivencia del cáncer de ovario era alta cuando se detectaba en un estadio temprano. El problema, Lupita, es que los cánceres de ovario es más bien la excepción, no es la regla, es más bien la excepción que se diagnostiquen en estadio temprano, a diferencia de cáncer de mama y cáncer de cervicouterino, que sí suelen tener tasas mucho más altas de detección temprana. El ovario no tiene eso, porque te digo, no tiene un screening, su sintomatología es un tanto inespecífica. Vamos a tocar un poquito endometrio porque pues ya lo mencionamos. ¿Qué pasa con endometrio? El problema, el endometrio pues suele dar una llamada de alarma mucho más notoria que el cáncer de ovario. El endometrio, cuando una mujer que ya tuvo su menstruación empieza a tener sangrados, la primera causa que se tiene que descartar es cáncer de endometrio. Y eso hace que el diagnóstico sea más oportuno y sea más rápido, porque una mujer que sabe que ya no tiene que menstruar y que le vienen sangrados y que aparte esos sangrados hacen coágulos, porque la menstruación no suele hacer coágulos, sangrados que hacen coágulos, una mujer postmenopáusica,
pues eso es un foco rojo enorme, Lupita, y pues la mayoría de las personas acuden. Y otra cosa es que la capacidad invasiva del cáncer de endometrio no suele ser tan grande como la del cáncer de ovario. Es decir, que el cáncer de endometrio, a pesar de que tampoco tenemos un método de screening, un método de búsqueda intencionada para el diagnóstico temprano, tiene una cuestión que ayuda, y es que su sintomatología, sus manifestaciones sí suelen ser como que más notorias, suelen ser como que más específicas, es decir, hay menos posibilidades de que tú te confundas de que ese sangrado es por algo benigno o por algo poco importante que se te va a pasar solito y que pues no hay nada que temer, ¿no? Entonces el endometrio pues tiene eso. El ovario no, el ovario pues como lo decíamos, ¿no? El ovario tiene el problema de que la sintomatología no es tan notoria. Y bueno, hay algunos métodos de screening, por ejemplo, ya dijimos, ¿no? Papá Nicolau y la mastografía. Otro de los tumores que tienen método de detección temprana es el pulmón. Otro que tiene método de detección temprana es el colon, el cáncer de colon, y otro es el de próstata. El de próstata hace uso de un marcador tumoral. Un marcador tumoral es una molécula que puede ser detectada en la sangre o en algún fluido corporal que cuando se empieza a elevar, igual también prende las alarmas amarillas, las alarmas rojas, pero al tener una especificidad característica hacia cierto órgano o hacia cierto tipo de cáncer, pues hace que la búsqueda sea más intencionada y sea más dirigida, como en el caso de cáncer de próstata, en donde una elevación del antígeno, pues luego a buscar en la próstata. Y entonces, pues los diagnósticos pues suelen no retrasarse, ¿no? Eso asumiendo que los pacientes pues acuden al médico, ¿no? Porque a veces pues dejan pasar tiempo y eso pues obviamente que no es recomendable. Precisamente por eso estos días de concientización en donde estos síntomas abdominales, sobre todo en las pacientes que tienen cáncer de ovario, no tienen que ser pasados por alto en una paciente que tiene cierta edad y que tiene ciertas características. Aquí el razonamiento es más vale acudir a una revisión y que te digan, ¿sabes qué? Pues estos síntomas son debido a algo no maligno, a otro tipo de enfermedad, a acudir demasiado tarde a consulta, Lupita. Entonces, el cáncer de ovario sí tiene un marcador tumoral, pero la utilidad del marcador tumoral, y se llama CA125, y es un estudio que se hace frecuentemente, no es difícil de conseguir en la Ciudad de México o en cualquier ciudad grande de México, es marcador tumoral. El problema es que el marcador tumoral para hacer diagnóstico temprano no suele ser tan útil porque tiene una cierta inespecificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una elevación en cierto nivel del marcador tumoral en una etapa temprana no te suele orientar hacia pensar que tú sea eso sinónimo de que tengas un cáncer de ovario en ciernes. Ese es el problema del antígeno. Obviamente que hay niveles súper altos que te dicen que esto es francamente anormal, pero el problema es que entonces ya no estamos hablando en un contexto de detección temprana. Y como dijimos que algo que es muy importante para disminuir la mortalidad es la detección temprana, el cáncer de ovario ha sido elusivo a esta detección temprana, cosa que no sucede con otros tipos de cáncer, Lupita. Entonces, esa es la cuestión con el marcador tumoral y por qué no lo utilizamos como en el ejemplo del cáncer de próstata, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que conocer. Pues muy interesante, doctor, porque desafortunadamente nuestras mujeres en muchas ocasiones se van confiadas de un diagnóstico base y ahí es donde el tiempo empieza a avanzar y los estragos pues empiezan a dar cuenta de ello, pero ya de momento empieza a ser muy tarde para nuestras pacientes. Y bueno, pues agradecemos muchísimo a toda la gente que nos escucha de Europa, Estados Unidos y desde luego Latinoamérica, que ya el doctor tiene muchos fans por allá. Muchas gracias por escucharnos y bueno, siempre muy, muy agradecidos porque si esto les gusta, como dice el doctor, compártanlo y bueno, felices de tener 1 año, 5 meses de la mano de ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuamos. ¿A qué edad suele presentarse el cáncer de ovario, doctor?
Sí, Lupita, esto es algo muy, muy importante. Recordemos que en general, para cualquier tipo de cáncer, la edad es un factor de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que en tanto más envejecemos, la probabilidad de desarrollar un tumor pues va incrementando. Entonces, el cáncer de ovario es un tumor que suele empezar a incrementar su frecuencia en mujeres a partir de los 40 años. Y poco a poco, conforme van pasando el tiempo, pues va empezando a incrementar la incidencia, es decir, el número de mujeres que enferman de cáncer de ovario y la prevalencia, es decir, el número, obviamente, el número de mujeres que viven con cáncer de ovario, ¿no? Esto es importante porque a esa edad, Lupita, pues también hay muchas comorbilidades que suelen presentarse en las personas. Como lo decíamos, los síntomas del cáncer de ovario son inespecíficos y se presentan, Lupita, cuando el tumor ya se ha esparcido en la cavidad abdominal. Porque cuando el tumor está acotado, está limitado a los ovarios, pues suele ser relativamente asintomático. Si acaso los pacientes podrán presentar algo que se llama dolor pélvico. Dolor pélvico, no en todo el abdomen, no tienen problemas intestinales, sino más bien un dolor pélvico, un dolor ahí en el área de la matriz, si le podemos llamar de una manera sencilla y coloquial. Pero bueno, nuevamente, hay muchas causas de dolor pélvico, ¿no? Y pues muchas veces el tumor pues puede no causar una sintomatología. Entonces, como el tumor empieza a extenderse, el primer lugar, bueno, el cáncer de ovario tiene una particularidad, su manera de dispersarse es por algo que se llama una diseminación transelómica. A términos sencillos, esto quiere decir que la cavidad peritoneal, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica tiene un líquido que la lubrica. Y ese líquido va circulando por todo el abdomen. Y el abdomen me refiero desde la parte superior del hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los intestinos y la pelvis, la cavidad abdominopélvica que está comunicada. Entonces, el problema con el cáncer de ovario es que hace pequeñas siembras o da pequeñas células tumorales, metastásicas se llaman, y estas células suelen liberarse hacia la cavidad abdominal y pélvica. Y como te acabo de decir, como hay una circulación del líquido adentro del abdomen que es normal, estas células pequeñitas pues son transportadas, son llevadas pues prácticamente a todas las superficies que están dentro de la cavidad del abdomen y la cavidad de la pelvis. Es por eso que muchas, y como son pequeñitas y son muchas, pues no suelen dar como que síntomas específicos. Por eso las pacientes que tienen cáncer de ovario o que tienen un cáncer de ovario en ciernes, su principal molestia son abdominales, porque al ir habiendo siembras tumorales o los tumores y al estar implantándose en el hígado o en el intestino delgado, el intestino grueso o en la vejiga, las pacientes suelen tener este tipo de molestias, molestias urinarias inespecíficas, molestias abdominales inespecíficas. Una cuestión que es tremenda es que, por ejemplo, la distensión o el malestar abdominal, pues sí, o sea, es una causa bastante o relativamente frecuente en población mexicana, ¿no? Por nuestra afición al chile y a la grasa. O sea, no hay nada mejor para inflamar los intestinos que el chile y la grasa. Y si aparte eso también le metes las cuestiones emocionales, las cuestiones, por ejemplo, de ser muy corajudo o enojón, eso también provoca una alteración abdominal, de tal manera que esta sintomatología pues es fácilmente confundida con esas cosas. Tú lo dijiste hace ratito, no, pues es que la colitis, no, pues es que los nervios, la colitis nerviosa, no, pues es que la gastritis, etcétera. Y sí, efectivamente, esas enfermedades se pueden presentar con esa sintomatología de malestar abdominal, distensión, producción de gases, molestias al orinar, bueno, esto ya es más bien de la vejiga, ¿no? Que a veces tienen diarrea y a veces se estreñen y a veces hacen bien del baño sin una causa aparente, eso se llama cambios en el hábito intestinal.
Ajá, que un día tienen diarrea, al otro día están estreñidas y al otro día hacen normal y así como que muy alterado. Eso puede ser una señal también de un cáncer de ovario, pero obviamente el cáncer de ovario es la posibilidad que no se piense en un principio. Y bueno, aquí el consejo, Lupita, ante esto es que está bien, o sea, reciban el medicamento, reciban el tratamiento, el diagnóstico que les haga su médico, pero si los síntomas persisten y no solamente persisten, empeoran, yo creo que sí ya se tiene que pasar a un siguiente nivel de investigación y bueno, investigar si no se está ante otra patología más tremenda como podría Más. ser el cáncer de ovario, ¿no? Aquí ya sea que se diagnostique o que se descarte. Y para eso, bueno, ya se puede utilizar todo un conjunto de estudios de gabinete y de laboratorio, es decir, muestras de sangre, los antígenos tumorales, y bueno, también imágenes médicas y no estaría de más hacerse un estudio del PET. Y esto es importante porque finalmente ante esta sintomatología los valores que puede tener una imagen de PET para decir, bueno, el paciente sí tiene el cáncer de ovario desafortunadamente, o decir, bueno, el paciente no hay alguna evidencia de que tenga un cáncer de ovario, es mucho más alto que el paciente obtenga una respuesta más precisa cuando uno incorpora el uso de técnicas de imagen sofisticada y avanzada como la medicina nuclear y la imagen molecular. Entonces aquí el consejo es eso, ¿no? Si con los estudios de gabinete, con los estudios de laboratorio iniciales no hay un dato claro, bueno, una buena idea sería hacerse un PET. ¿Te das cuenta que es muy similar a lo que estamos platicando con la cuestión Sí, de origen desconocido? Muchas veces esas fiebres de origen desconocido, pues ya se conoce cuál es su origen cuando le hacen un PET al paciente. es, Muchas veces estos síntomas ya se conoce con razonable certeza si son por cáncer o si son por una enfermedad no cancerosa. Ese es el valor de la medicina sofisticada y de vanguardia como la medicina nuclear e imagen molecular que está pues presente en México. Hay que utilizarla de manera juiciosa, obviamente, y por personas que sepan utilizarla. Por eso habemos médicos especialistas y altos especialistas que le damos una fiabilidad a las imágenes, Lupita, porque los estudios no se interpretan solos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. así es, algo que siempre nos llama mucho la atención y nuestras pacientes dicen, bueno, en ocasiones nos interesa hacernos la medicina nuclear, pero entre la investigación, el diagnóstico, el acudir con el especialista, pasan a veces 6 meses. Entonces, cuando tenemos para pagar el PET, hay veces que entonces ya es demasiado tarde. Entonces, aquí yo creo que sería una correlación de participación tanto pues tal vez la institución que la atiende, el médico que de primer contacto que lo hemos platicado mucho, el del centro de salud. Yo creo que aquí hay que organizar un poquito más la información porque en ocasiones cuando llegan ya con usted, tal vez si hubieran llegado 3 meses antes, la historia sería diferente. Pero bueno, hay algunas dudas y preguntas que cuando anunciamos que el doctor toca este tema, de verdad hay muchas preguntas alrededor, aunque en ocasiones se responden, siempre existen muchas dudas y van muy relacionadas con el tiempo. Y bueno, pues doctor, aquí tenemos algunas imágenes. Sí, fíjate, esta imagen es muy buena, gracias a la doctora Herminia Arevalo, que hizo favor de ponerlas, de compartirlas. Esta imagen la puse porque fíjense que a veces, y es muy común, ¿no? Que hay mujeres que empiezan a crecerles el vientre como si estuvieran embarazadas y piensan que están embarazadas, ¿no? Y en realidad cuando se hacen los estudios, pues resulta que tuvieron un tumor gigante de ovario. Eso suele pasar, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado esa historia de Sí, mujeres que se empezaron que les empezó a crecer el volumen del abdomen y al final resultó que se pensó que era un embarazo, pero bueno, obviamente hay casos en donde pues la posibilidad de embarazo pues no es una opción, otros a lo mejor sí,
pero al final se puede uno llevar algún tipo de sorpresas, como en este caso, ¿no? Un tumor gigante de ovario, que pues obviamente que tiene que tener un tratamiento médico, ¿no? Tiene que ser la mayoría de las veces el cáncer de ovario, su primer tratamiento es quirúrgico. Eso es importante y eso lo hacen cirujanos oncólogos como la doctora Arevalo, que bueno, le mandamos un saludo. Muy bien, doctor, pues continuamos. Pues las noticias, doctor, usted nos trae muy buenas noticias ahora que ya finalmente usted puede viajar. Sabemos que asistirá a varios eventos, congresos y bueno, pues eso nos da mucho gusto porque nos trae información totalmente fresca. Y Lupita, fíjate que, como lo decíamos la otra vez, nos da mucho gusto que saber que lo que decimos, que el trabajo que hacemos llega a los oídos de las personas, no solamente en México, y que gusta. A veces ustedes, amables escuchas, dirán, ay, ¿a poco sí es cierto que al doctor lo escuchan en Sudamérica y en África y en Europa y todo eso? O sea, suena un tanto inverosímil, pero la verdad que ha llamado mucho la atención este proyecto que tenemos de divulgación de medicina nuclear e imagen molecular y hemos conseguido pues muchos acercamientos, muchas colaboraciones con amigos y colegas de fuera de México y eso nos da mucho, pero que mucho gusto. Y en esta ocasión, bueno, me da mucho gusto comentarles que, bueno, voy a tener una participación con colegas bolivianos. Ellos organizaron un simposio, un evento de medicina nuclear. En Bolivia, pues la medicina nuclear requiere un gran impulso, requiere un gran esfuerzo. Todavía hay muchas cosas importantes que hacer, están construyendo sus infraestructuras, pero a mí me da mucho gusto apoyar el desarrollo de la medicina nuclear y la imagen molecular, no solamente en México. Ya hemos hablado de otras ocasiones de cómo hemos apoyado a la implementación clínica y el impulso de la medicina nuclear en África y en otros lugares de Sudamérica con pues, nuestros queridos hermanos latinoamericanos, ¿no? Y bueno, me va a dar mucho gusto estar en este simposio virtual hablando de cáncer de próstata con colegas de allá de Bolivia. Muchas gracias por su invitación y recuerden que pues nosotros estamos en la mejor disposición, muy contentos de participar en sus eventos, donde nos den la oportunidad de abrir un foro para hablar de medicina nuclear e imagen molecular. Gustosos ahí estaremos, como en esta invitación que nos hicieron desde esos lugares de Sudamérica, ese bonito país de Bolivia. Claro que sí. ¿Cuándo es el congreso en Guadalajara, doctor? Ah, el Congreso en Guadalajara. Ah, eso es el de Camelice. El Congreso de Camelice, ahí vamos a hablar acerca de la implementación clínica de estudios ICTALES. ICTALES es otra de las palabras que vamos a poner en el glosario, Lupita. Precisamente sí. Por eso abrimos esta sección. Hay que entender lo que es la palabra ICTAL. Pero entiéndanse que estudios para pacientes de epilepsia. Ese evento, el evento de los epileptólogos mexicanos va a ser en Guadalajara en el mes de agosto. Entonces también ya estamos preparándonos. Ese sí va a ser presencial y pues bueno, ahí voy a estar. Otro evento a donde voy a ir también presencial pues es el evento del Congreso Estadounidense en Vancouver, que bueno, ya lo había mencionado previamente, Lupita. Y pues como puedes darte cuenta, pues andamos muy movidos, andamos con mucho entusiasmo, haciendo muchas actividades de diferente índole, y me da mucho gusto. Pero ahora que estamos en esto, Lupita, yo también te quiero preguntar, yo vi que estás o que acudiste a un evento muy importante de gran trascendencia donde se habló de ovario y eso me da mucho gusto, ¿no? Muy a propósito del tema de hoy. Lupita pues es una incansable activista a favor de los pacientes que tienen cáncer de mama y bueno, ahora pues también vamos a hacer muchas cosas importantes en cáncer de ovario. Lupita, cuéntanos, a ver a dónde fuiste. Sí, la verdad es que estoy muy contenta, me hicieron favor de invitarnos a la Fundación Mamas Sanas. Como saben que estamos muy comprometidos con el apoyo a las mujeres con cáncer de mama y bueno, pues cáncer de mama, cáncer de ovario y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para apoyarlos porque bueno, el cáncer no tiene limitantes y la fundación tampoco, entonces nos invitaron el INMIGEN a el lanzamiento de la estrategia de vigilancia
anticipada en cáncer de ovario y cáncer de mama. Y esto está totalmente dirigido a todas las comunidades indígenas, que finalmente ellas no tienen el acceso tan inmediato como en las grandes ciudades. Y esto fue maravilloso porque había mujeres náhuatl, había mujeres de Oaxaca, con diferentes lenguas que a nosotros nos llena de muchísimo gusto que por fin hayan volteado. Y si bien es cierto, yo creo que un tratamiento de cáncer de ovario, cáncer de mama, es costoso, yo creo que el poder hacer esta prevención con esta estrategia de vigilancia va a dar mucho que compartir. Y bueno, pues aquí les presumimos que por lo pronto en cáncer de mama ya tenemos materiales en español, en maya, náhuatl, otomí, totonaco. Entonces, bueno, vamos a empezar con este folleto también en cáncer de ovario, que es muy necesario, y desde luego transmitirlo en las lenguas de nuestras mujeres, porque pues yo creo que el voltear a verlas y caminar de la mano se bajarían muchos índices de enfermedades, pero también los costos, doctor, que de momento son muy altos y muchas veces los presupuestos no alcanzan. Así es de que pues muy agradecidos al INMIGEN que nos hayan compartido y pues desde luego ser parte de ellos para poder crecer y participar con todos ellos en nuestras comunidades rurales y desde luego de la mano con nuestras mujeres. Muchas gracias. Pues está genial, Lupita. Por supuesto que ya sabes que ahí estaremos apoyando. No, desde luego. Yo creo que aquí la suma de esfuerzos y voluntades, como lo hemos venido haciendo con el colectivo Medicina Nuclear MX, yo siempre he dicho que nada se puede solo. Yo creo que estoy convencida de del trabajo comunitario, del trabajo en equipo y finalmente todos hacen una tarea que muchas veces desconocemos, pero bueno, siempre de la mano de un médico nuclear como el doctor Iván Díaz Meneses, siempre hemos tenido grandes frutos. Y pues continuamos, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues otra de las grandes dudas, preguntas, ¿por qué es importante el seguimiento oncológico en el cáncer de ovario? Es muy importante, Lupita, porque como el cáncer de ovario no suele detectarse en una etapa temprana, no es como que lo más frecuente que cuando se inicia el tratamiento de una mujer con cáncer de ovario sea con intento curativo. Es más bien con un intento de soporte, que la paciente se tenga al cáncer de ovario controlado, como dormido, estático, y pues que la paciente pues viva, ¿no? Que viva con este problema, que aprenda a coexistir, ¿no? Obviamente que sí hay casos en donde pues hay curaciones, ¿no? Evidentemente que sí. Y de hecho pues ese es hacia donde queremos ir, que las pacientes de cáncer de ovario también, el índice de curación de cáncer de ovario alcance o se acerque lo más posible a los índices de curaciones en cánceres donde se han tenido mejores resultados. Ya hablamos mama y en cierta medida cervicuterino. Esa es la idea. Pero todo empieza con el diagnóstico temprano. Pero en lo que llegamos a eso, Lupita, pues obviamente que tenemos que atender a los pacientes. Como te decía el otro día, a ver, no todas las mamás, no todas las mujeres con mama pueden optar a un diagnóstico temprano. Para algunas de ellas ya es demasiado tarde. El problema es que para ovario, para la mayoría, es tarde para un tratamiento curativo. Entonces, pues no podemos dejarlas de, bueno, pues ya no hay que hacer nada, ¿no? O sea, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, el cáncer de ovario, pues, como les decía, una parte muy importante es la cirugía. La cirugía es importante. Otra parte importante es la quimioterapia. Las pacientes con cáncer de ovario sí reciben quimioterapia. Entonces, la quimioterapia es un tratamiento que, como ya sabemos, es bueno, le ha dado beneficios a las personas, ha logrado que muchas personas sobrevivan, que venzan al cáncer, pero no es inofensivo, no es inocuo. El problema con la quimioterapia es que es un tratamiento sistémico y esto quiere decir que daña tanto al tejido tumoral como al tejido que no es tumoral, es decir, al resto de los órganos. Hay que estar vigilando constantemente que la quimioterapia pues realmente le esté dando más beneficio que perjuicio al paciente. Aquí hay que ser muy claros. La quimioterapia es un tratamiento
comprobado que es efectivo y que los pacientes deben de recibirlo. Pero bueno, hay que monitorizar la efectividad de la quimioterapia y como el cáncer de ovario suele ser un tumor extenso que no suele como que agruparse en un solo lugar o en un solo lugares, el hacer una valoración con métodos de imagen morfológica es complicado porque muchas veces la valoración suele ser imprecisa, cuando no imposible de hacer. Es decir, la valoración quiere decir, se le da el tratamiento al paciente y yo quiero saber si el tratamiento funcionó o no. Eso es básicamente. Y muchas veces, precisamente por eso se hacen estudios al final del tratamiento, de los ciclos programados, o a veces a la mitad del tratamiento o al principio del tratamiento para ver cómo es que la quimioterapia está afectando al tumor, o si lo quieres ver desde la perspectiva del tumor, la respuesta al tratamiento del tumor. O sea, si el tumor está respondiendo al tratamiento, es decir, que la quimioterapia lo está destruyendo, o si el tumor está teniendo resistencia al tratamiento. Y no solo resistencia, sino que aparte está avanzando más. Eso es frecuente y desafortunadamente es algo que suele suceder con la quimioterapia más utilizada en cáncer de ovario, que es una quimioterapia que se basa en platinos, así se llama, las quimioterapias basadas en platinos. Pues muchos cánceres de ovario suelen tener mutaciones que los hacen resistentes al platino y no solamente resistentes, sino que progresan. Entonces, saber determinar cuándo este tipo de cáncer ha progresado, pero realmente con una evidencia robusta, que no deje lugar a especulación, sino con una evidencia robusta de que el tumor ha progresado o de que el tumor está estable, es decir, que ahí está, pero no ha avanzado, no ha retrocedido, pero tampoco ha avanzado, o en el mejor de los casos, que el tumor ha retrocedido y no se ha manifestado en el cuerpo de las mujeres. Es muy importante saber eso. La cuestión es que como las pacientes con cáncer de ovario suelen tener cirugías, pues esto les distorsiona la anatomía interna de su abdomen o de las partes de su cuerpo, y esto hace que con tomografía o resonancia magnética la valoración de la respuesta sea imprecisa. Es decir, contestar de una manera razonablemente segura y razonablemente certera si el tumor progresó, es decir, si avanzó, si se quedó estable o si retrocedió. Muchas veces la evaluación es imprecisa con las imágenes morfológicas y puede ser el caso tremendo en donde un tumor, se diga que un tumor avanzó cuando en realidad está estable, o que un tumor desapareció cuando en realidad sigue estando presente. Pero cuando se hace un estudio de medicina nuclear e imagen molecular que no tiene ese tipo de problema, o lo tiene en menor medida, porque también es cierto, o sea, los estudios de imagen no son perfectos, pero cuando se hacen también con un médico experto, el nivel de fiabilidad, el nivel de eficacia se incrementa a cuando lo hacen con un médico inexperto. Por eso es muy importante que sus estudios de medicina nuclear e imagen molecular se hagan por médicos nucleares expertos, porque para eso tenemos cursos de alta especialidad. Aquí viene la importancia de todo eso, ¿no? Entonces, en el cáncer de ovario, pues podemos hacer una evaluación de la respuesta para ver si respondió o no respondió. Otra cuestión importante es cuando, después de que los operan, después de que les dan tratamiento y después de un tiempo que aparentemente no hubo evidencia de actividad tumoral, empieza a elevarse el marcador tumoral. ¿Se acuerdan que hace ratito hablamos del marcador tumoral? Entonces, en un contexto en donde una paciente ya se diagnosticó cáncer de ovario, ya se le operó y ya se le dio tratamiento con quimioterapia o alguna otra modalidad de tratamiento, el marcador tumoral es muy importante porque los niveles de marcador tumoral nos hablan de una manera indirecta de la carga tumoral, que puede ser poquita o puede ser nula o puede ser muy grande. Entonces, en este contexto clínico, vean cómo es un contexto clínico diferente a un contexto clínico de donde todavía ni siquiera tenemos el diagnóstico claro, pero aquí ya tenemos un diagnóstico y el paciente incluso ya recibió tratamiento.
Entonces, en este contexto clínico, en una elevación de marcador tumoral, es muy importante corroborar que esa elevación del marcador tumoral efectivamente sea secundaria a la presencia de células tumorales, pero hay que saber en dónde está. Porque el marcador tumoral nada más te dice, como es un estudio de sangre, el marcador tumoral nada más te dice, pues es que ahí está recurriendo. El médico nuclear con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular tiene que ir a buscar, primero verificar que realmente esa elevación sea secundaria a la presencia de células tumorales y segundo, ir a verificar en dónde está, en dónde ha recurrido, porque no es lo mismo que recurre en las superficies del estómago, de la cavidad abdominal o alrededor del hígado o en ganglios linfáticos o en el piso de la pelvis, etcétera. Por eso es muy importante poder hacer estos estudios. A veces se hacen estudios nada más de tomografía computada, lo cual es razonablemente bueno y adecuado cuando no se tiene acceso a medicina nuclear e imagen molecular. Cuando se tiene acceso a medicina nuclear e imagen molecular, el estudio de elección es el estudio de tomografía por emisión de positrones, es el estudio de medicina nuclear. El estudio de tomografía se puede hacer sí como una cuestión preliminar, pero para una evaluación más precisa que permita establecer un plan de tratamiento más preciso, pues es muy importante y es altamente recomendable que los pacientes tengan un estudio de medicina nuclear e imagen molecular, el PET-CT con FDG, que es como que el estudio del que más hemos hablado, ¿no? No es el único, pero sí es un estudio bastante útil. Y nuevamente, no es lo mismo un estudio de estos hecho con médicos nucleares profesionales y expertos a hechos con médicos que no tienen la experiencia y que no tienen la formación. Por eso es muy importante tener en mente estas cuestiones para el cuidado de su salud, Lupita. Y así es como el estudio de medicina nuclear e imagen molecular pues puede contribuir a los pacientes, el cuidado de los pacientes que tienen cáncer de ovario. No te escuchamos. Otra de las grandes dudas que tienen los pacientes regularmente es ¿por qué esperar tanto tiempo para llegar a la medicina nuclear? Usted nos ha explicado que existen diversos criterios, pero en esos diversos criterios a veces pasan hasta un año para poder llegar a esta parte de la medicina nuclear cuando esto es tan efectivo, tan eficiente y que nos dan un diagnóstico muy preciso, tal vez en 1 o 2 semanas, ¿no, doctor? Sí, Lupita. Obviamente que aquí el punto es que, para empezar, pues los pacientes desconocen que existe la medicina nuclear en la imagen molecular. Y en segundo lugar, pues hay doctores que también desconocen, ¿no? Incluso doctores que dan tratamiento a pacientes con cáncer de ovario, ¿no? Aquí pues es una cuestión muy importante, por eso nosotros mismos lo que hacemos pues, es la divulgación, es dejar conocer tanto a médicos como a pacientes que pues con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, la humanidad pues cuenta con herramientas más avanzadas para hacer mejores diagnósticos que lo que se viene usando de manera convencional, por decirlo así. No estamos diciendo que lo que se ha usado como tomografía, como métodos de imagen o como ultrasonido, otros estudios de imagen no tengan valor ni vigencia. Por supuesto que lo tienen y se tienen que hacer. Aquí somos muy empáticos en eso. El punto fino es que el paciente y el médico entiendan que cuando esos métodos de imagen no dan un diagnóstico claro y dejan cierta duda diagnóstica, que no piensen que ya no hay nada más. O sea, hay otros métodos de imagen más avanzados como los de medicina nuclear e imagen molecular. Y esto, bueno, se dice con todo respeto. Finalmente todos tenemos derecho al conocimiento de la información. Y cuando se trata de tu salud, considero que es algo deseable que tú sepas qué es lo que hay disponible médicamente para recuperar tu salud, para curarte, pues es tu vida, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Y nosotros lo decimos de una manera muy, muy respetuosa, ¿no? Aquí está la medicina nuclear, la imagen molecular, no es la medicina que se hace de primera intención y no debe ser la medicina que se haga de primera intención. Precisamente para eso están los otros métodos de imágenes convencionales.
Aquí el punto es que nosotros les damos a los pacientes el conocimiento y a los médicos la información para saber que pueden ir más allá todavía en cuanto a métodos diagnósticos. Así es, doctor. Pues tenemos esta imagen que nos dice segundo primario. Es que no se ve, Lupita. ¿Cómo cree que no se ve? Bueno, yo no la veo. Pero ahí lo que estábamos ilustrando a nuestros amigos, pues es precisamente un caso desafortunado, diría yo, una paciente que tuvo cáncer de mama, está libre de cáncer de mama. El problema es que debutó con un segundo primario de ovario. No sé si lo estén viendo nuestros amigos, pero bueno, es lo que estábamos ilustrando, ¿no? Que pues hay que estar siempre en la vigilancia oncológica. Recuerden que la vigilancia oncológica debe ser al menos 5 años. Yo he visto pacientes que su vigilancia oncológica lo hacen de 6 meses o de 1 año. El problema es que con mala suerte recurren. Con buena suerte, bueno, pues ya la libran, ¿no? Pero con mala suerte recurren. Entonces, por ejemplo, esta paciente que tuvo su cáncer de mama, igual y no fue tan estricta o no fue tan apegada al seguimiento oncológico, y cuando recurrió, bueno, pues se encontró, ¿no?, que tenía este problema de un segundo primario, de un cáncer de ovario ya metastásico a ganglios del retroperitoneo, que es una parte del estómago. Entonces, me comentan que sí se está viendo, pues qué bueno que sí se ve. Entonces, lo que estamos ilustrando, ¿no? Vean cómo en la parte de arriba le hace falta una glándula mamaria, la del lado izquierdo, que es la evidencia de que tuvo cáncer de mama, pero en la parte de abajo vemos unos puntitos rojos, que es donde está presente el cáncer de ovario. Entonces, es un caso que quise mostrarles a ustedes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, pues tenemos escasos 2, 3 minutitos, doctor. ¿Cuál es la expectativa de vida de pacientes con cáncer de ovario? Sí, yo siempre digo este dato abrumador, Lupita, que cuando uno compara mujeres con cáncer de ovario y mujeres con cáncer de mama, las mujeres con cáncer de mama tienen una mejor supervivencia, ¿no? Entonces, que a los 5 años del diagnóstico de cáncer de mama, el 90%, 9 de cada 10 mujeres siguen vivas con cáncer de mama. Y en ovario lo que vemos es que a los 5 años la mitad de esas mujeres ya perdieron la batalla. Y esto es un dato, es una estadística abrumadora, quiere decir que todavía hay mucho por hacer. Y ya más o menos en lo que hemos visto de este programa, pues ya más o menos hemos dilucidado cuáles son las causas, el por qué sucede esto. Y bueno, ya también vimos qué es lo que se puede hacer para mejorar, pues divulgar, comunicar. De la parte médica, pues seguir desarrollando la ciencia y la tecnología médica, los tratamientos, no solo el diagnóstico, obviamente también el tratamiento, pero hacer mucho énfasis en tratar de encontrar la manera del diagnóstico temprano y concientizar a las personas a que acudan a sus consultas médicas. Y eso es una parte muy importante de lo que estás haciendo tú, Lupita, con la cuestión de los folletos, informar los síntomas y todo eso, ¿no? Eso es lo que podemos hacer para mejorar, seguir pues educándonos, conociendo pues todo lo que está alrededor del cáncer de ovario. Claro. Y bueno, para finalizar, doctor, una duda que se presenta demasiado. ¿Dónde se presenta más? ¿En las mujeres mexicanas, asiáticas, europeas? ¿Dónde cree usted que se sitúe más este diagnóstico de cáncer de ovario? Pues mira, es que aquí hay una cosa muy interesante. Tenemos nosotros, muchos de los estudios que se hacen, suelen venir, la estadística suele venir de estudios que se hacen en poblaciones. Es que yo no quiero hablar de razas, ¿no? Pero en pacientes que tienen ciertas características. Exacto. Que suelen ser pacientes de origen anglosajón, no hablo de razas, de origen anglosajón, es decir, personas de piel blanca, que suelen estar pues sobre todo en países del norte, como pues, Estados Unidos, Canadá, Europa, todo eso, ¿no? Entonces estas estadísticas pues nos muestran este tipo de presentaciones, ¿no? Entonces,
El registro que hay en población de piel oscura pues suele ser menos preciso que el registro que hay en población de gente que es mestiza como nosotros, ¿no? Ok. Pero bueno, finalmente pues nadie tiene como que un seguro en contra de este tipo de enfermedades. Y pues sí, la presentación normalmente suele decirse que pues la presentación es más frecuente en razas anglosajonas, pero a quienes les va mal siempre son a los pacientes que tienen color de piel oscuro o que tienen un color de piel o que son de origen latino, ¿no? Entonces, Ok. finalmente, eso es algo muy importante, aunque los métodos de tamizaje, pues, no excluyen si uno es de tal o cual origen étnico. Entonces, eso es algo, pues, muy importante, ¿no? Entonces, lo que tenemos como estadística, pues, te vamos a decir que es más frecuente en la raza anglosajona, pero no les va igual a los pacientes. Y eso es muy triste, Lupita. O sea, uno diría, no, pues sí, pero fíjate que los estudios epidemiológicos suelen estar subrepresentados. Entonces, haz de cuenta que eso es algo también que hay que tener en cuenta. Así es, doctor. Pues casi como siempre llegamos corriendo al final, pero siempre es muy grato escucharlo y verlo cada semana con grandes temas. Y este es uno de los temas que más han tenido polémica, muchísima atención. Gracias, Innotec, por sumarte a este gran compromiso de la salud de nuestras mujeres. Estuvimos platicando con el doctor Iván Díaz Meneses, titular de de este espacio, Imágenes Moleculares del Cáncer de Ovario. Y bueno, pues nuevamente gracias por apoyarnos. Y bueno, el doctor Díaz, ustedes saben que es un profesional de la medicina nuclear e imagen molecular, siempre comprometidos con la eficiencia y pues desde luego la vanguardia de su especialidad. Muchísimas gracias. Estas son las redes del doctor Iván Díaz Meneses y nos vemos la próxima semana seguramente con otro gran tema. Muchísimas gracias, Innotec, por tu cortesía. Y doctor, pues nos vamos. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a Innotec por tu gentileza para ayudarnos a llegar con esta transmisión a todas las personas. Nos vemos la próxima semana. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.